Sánchez deja lo saló presidente y se aficiona a las cartas. El presidente del gobierno ha vuelto a enviar una misiva a los ciudadanos a través de las redes sociales que viene a ser la misma sintonía que la escuchada en los últimos días. Fango, fango y más fango. Dos páginas que publicó ayer por la tarde tras conocerse la citación judicial a su mujer por corrupción y tráfico de influencias para el próximo 5 de julio y en la que no solo carga contra la oposición del Partido Popular y de Vox, sino también contra la justicia, erigiéndose a sí mismo y a su esposa en democracia y en Estado de Derecho. Sánchez echa el fango por no recurrir a la dialéctica de sus socios de Sumar, a la conjura de la derecha, de la ultraderecha. Es la coreografía de esta banda sonora, ya lo saben ustedes, lo que viene a ser la justicia, la política, los medios de comunicación y los periodistas, a todo lo que no sea gusto de la sanchosfera. También fango a la dignidad. Producto de la conspiración, vociferan hoy los secuaces del Partido Socialista como loros o como borregos, como prefieran ustedes verlo en estas últimas horas. Conviene, además, en estos días, recordar a la opinión pública los indicios, los que entiende el magistrado y los que son objeto de la investigación. El histórico rescate que aprobó el Gobierno a Air Europa, a pesar de la relación profesional de Begoña Gómez con la matriz de la aerolínea. Las cartas de recomendación a una UTE de empresas privadas a las que después se adjudicaron más de 10 millones de euros desde Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, y cómo el principal accionista de esta UTE, Juan Carlos Barrabés, habría participado previamente en el diseño del máster que dirige la mujer del presidente del Gobierno. Todos los indicios están relacionados con su ascenso laboral al tiempo que Pedro Sánchez se asentaba en el poder del Gobierno. Primero, lo que estamos fijándonos es en la posición de Begoña Gómez en el Africa Center del IE y luego en la cátedra de la Complutense. Lo que se investiga es cómo logró la financiación para ambos, qué empresas dieron ese respaldo y si esas empresas recibieron ayudas por parte del Gobierno por precisamente dar ese apoyo a Gómez. En otras palabras, si Begoña Gómez maniobró para que su marido, el presidente del Gobierno, otorgara ayudas y contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el amigo y empresario que ha obtenido más de 18 millones de euros en los últimos años a través de una cincuentena de contratos de una decena de ministerios. Pero eso sí, producto de la conspiración, dice Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo argumenta que nunca antes en una campaña electoral se habían tomado decisiones judiciales que afectasen a los partidos, dirigentes y candidatos políticos. Una famosa regla no escrita de la que no existen precedentes, es cierto. Pero tampoco existen precedentes de la imputación de la mujer de un presidente del Gobierno por cuestiones que tienen que ver con la cosa pública. No hay precedentes de que la esposa de sea objeto de una investigación judicial por presunta corrupción y tráfico de influencias. No hay precedentes en nuestra historia de que detrás y de confirmarse también podría estar la coautoría o la complicidad de ese mismo Gobierno. Los hechos son los que son y si son delito, convendrá al juez en sentenciarlo como tal. Éticos, lo que se dice éticos, desde luego que no lo son. Y lo que es sorprendente, y también un hecho, es la sentencia pública del propio Pedro Sánchez, que sin sonrojo alguno ha acusado a los jueces de prevaricar en esa carta. Una carta de manual, de primero de populismo de la dictadura tropical, al asegurar que en realidad lo que viene a decir que cómo osa su señoría en citar como investigada a su señora. Es lo que sucede cuando se confunde a Begoña Gómez como figura pública, quien recibió la sentencia de inocente desde el Consejo de Ministros en el día de ayer de la ahora y desconocida hasta ahora juez Pilar Alegría. Cuando se confunde lo personal, lo propio con lo público, en definitiva. La carta de Pedro Sánchez de ayer no es la de un hombre enamorado, no es el amor familiar lo que le mueve, es la de un presidente que necesita recurrir al cuentacuentos para reforzar a los suyos en las urnas, que lo sabrá y lo veremos el domingo, y para enfangar y polarizar al resto. Pedro Sánchez tiene un problema político y su mujer tiene un problema judicial. El primero se manifiesta en cartas de amor y de victimismo, el segundo en cartas de recomendación. Y como le decía Sánchez a su antecesor, solo tiene una salida honorable, la de dimitir y no arrastrar a España en su caída. Ante el interés propio y el de España, escoja el último y dimita. No lo hará porque ahora el autogolpe se escribe en cartas.